Bueno, ya continuando un poco con la parte teórica, lo último que vimos era un poco acerca de los tipos de sistemas operativos. Se ha hecho un estudio de una clasificación, ya, y hemos visto también los actuales, ¿no? Que están y son vigentes en el mercado. Bueno, más adelante, ¿qué cambiará? Bueno, todo indica que en el caso de móvil va a seguir estando Android y iOS en el mercado. Entonces, en el lado de los servidores de mainframe, ya es buen tiempo que siguen utilizando Linux, unas variantes de Linux. Así que creo que va a seguir por ese lado también. Lo que sí, tal vez puede que tal vez sean sistemas operativos exclusivamente construidos para el mainframe, ¿no? Como en el caso del último que vimos que está ahorita, el Fugaku. Fugaku, no, no es Fugaku, ¿qué era? Ah, ya me olvidó el nombre. ¿Se acuerdan, no? Pero el nombre de la última, de la que está ahorita como la número uno, ¿no? Eh, bueno, ahí es un sistema nuevo que tiene, ¿no? Pero basado en Linux, pero es propio sistema operativo creado para esa máquina en específico, ¿no? Entonces imagino que más adelante tal vez va a ser la tendencia, seguramente sacarán una nueva supercomputadora y harán su propio sistema operativo basado, pero lo más probable en Linux, ¿no? En lo que es servidores, no creo que haya mayor cambio, y así. Y bueno, veremos qué es lo que sucede en este mercado, ¿no? Pero está claramente entre Windows, Linux y Mac, no hay más donde perderse. Son estos tres y todas sus variantes los que están en el mercado, ¿no? Continuando, hablaremos de algunos conceptos básicos que en el resumen se van a ir ampliando en cada capítulo, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, así que vamos a hacerlo bastante rápido. Es prácticamente el contenido, ¿no? El procesos, va a haber un capítulo exclusivo donde vamos a hablar de procesos, otro capítulo exclusivo donde vamos a hablar de memoria, archivos de entrada-salida, archivos, el sistema de archivos, entrada y salida, y prácticamente con eso termina el semestre, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, en este caso vamos a revisar bien rápidamente algunos de estos conceptos que son parte del sistema operativo, ¿no? Empezando por procesos. Una de las palabras que voy a usar muy frecuentemente durante largo tiempo y durante todo el semestre es la palabra corta que define un proceso, que es programa en ejecución, ¿sí? En resumen, un proceso es un programa en ejecución. Entonces, cada vez cuando abrimos una terminal, estoy abriendo un programa, es un proceso que está ejecutando. Ejecuto el comando ls, es otro proceso. Ejecuto el ZXKBMap es que hemos visto otro proceso. Entonces, todo programa que está en ejecución es un proceso. Lo mismo en Windows. Levanto el PowerPoint, un proceso. Levanto Zoom, otro proceso. Entonces, es un programa en ejecución. Y, pero así un poquito más hacia adentro y también un poco alto nivel también, es un recipiente que va a guardar toda la información que se necesita para ejecutar un programa, ¿no? Entonces, cuando se lanza un proceso, se almacena información de ese programa en ejecución, ¿no? Va a tener asociado un espacio de direcciones, es decir, una memoria que va a ocupar una posición en la memoria desde una posición inicial hasta una posición final. Y ese es donde el proceso va a poder leer y escribir información, ¿no? Entonces, al lanzar un programa, utiliza la memoria, ¿no? Y utiliza un espacio de la memoria desde donde escribe, hace lectura de información y, bueno, cualquier otra operación, ¿no? De hecho, por ejemplo, sus programas que ustedes escriben definen variables, ¿no? Entonces, esas variables están en memoria, ¿no? Entonces, tiene que tener asociación al espacio de direcciones, ¿ya? Ah, bueno, haciendo un breve paréntesis, esta documentación se las va a compartir a través de Classroom, ¿sí? Entonces, aparte de las clases, y por cierto, ya subí la clase del día martes, ¿no? Entonces, la pueden revisar también.
Bien, continuando entonces, el espacio de direcciones va a contener el programa, los datos del programa, su pila de datos y va a tener un conjunto de recursos que va a incluir registros, lista de archivos abiertos, alarmas pendientes, procesos relacionados. En realidad, un montón de información necesaria para ejecutar el programa. Y esto, por si acaso, esta información no es, digamos, estándar. Me refiero a que Windows maneja de una forma, Linux maneja de otra forma, ¿no? Entonces, pero lo que interesa saber es que hay información acerca del proceso, ¿no? Información que va a ser necesario para poder continuar, digamos, con la ejecución de un programa, para poder detener el programa y otra acción que pueda ser necesaria, ¿no? Algo que también sucede es el hecho de que se tiene que detener un proceso y empezar a ejecutar otro, ¿no? Entonces hay procesos que se lanzan, terminan, hay procesos que se quedan corriendo todo el tiempo, se detienen, ¿no? Y, y alguna característica que los sistemas operativos tienen que realizar es el hecho de poder reiniciarse en el mismo estado que cuando se detuvo, ¿no? ¿Sí? Y esa es la característica que normalmente vemos en Windows, ¿no? Muchas cosas que abrimos, incluso a veces abrimos el navegador y te los restituye y estás justo en el estado donde los dejaste, ¿no? Entonces es algo que también, pero eso se puede conseguir teniendo toda la información, ¿no? El tiempo de ejecución, bueno, todo el detalle que te permita restituir, ¿no? Reiniciar en el mismo estado que se tenía cuando se detuvo. Entonces, toda la información se tiene que guardar, ¿ya? Y en la mayoría de los sistemas operativos se maneja el concepto de tabla de procesos. Es en la tabla de procesos donde se almacena toda la información relacionada al proceso. La tabla de procesos, como les decía hace un momento, bueno, contiene, está ya o sea, una forma de organizar la información de cada proceso, ¿no? Hay algunos elementos en común, por ejemplo, el identificador y el nombre, pero hay otros elementos, y el porcentaje de uso de CPU, pero hay otros elementos que ya va a variar de sistema operativo en sistema operativo, ¿no? No va a ser, no va a ser igual. Solo como ejemplo, les voy a mostrar esto, ¿dónde estamos? PowerShell. Oh, no estoy aquí. Ya, le voy a poner un momentito pausa ya hasta que termine de arrancar. Ya. Bueno, aquí voy a ejecutar el comando para obtener la tabla de procesos, ¿ya? Y es todo esto. Vamos a verlo. Sí, entonces vamos a minimizar un poco esto. Vamos a hacer así. Ya. Entonces, esa es la información que está manejando de cada proceso, ¿no? Entonces, cada programa en ejecución lo que va a suceder, y eso lo vamos a ver también con un poco más de detalle más adelante, se va a almacenar en una tabla que se conoce como la tabla de procesos. Algo que va a ser común va a ser el identificador, el nombre, el uso de procesador, pero otros detalles ya va a ser muy en particular de cada sistema operativo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, me voy a ir a una máquina Linux que la tengo abierta aquí. ¿Dónde estamos? VMware. Andemos aquí. Pues VMware, aquí estamos. Eh, OpenSUSE. Ya. Vamos a hacer aquí PS AX. Entonces, esto es la tabla, bueno, la información que maneja Linux
de una tabla de los procesos, ¿no? Entonces, cada sistema operativo va a diferir. Lo que sí es claro es que el programa en ejecución se guarda en algún lugar y ese lugar es la tabla de procesos, ¿no? ¿Qué más? Después otro componente que va a ser objeto de estudio a profundidad va a ser el tema de la memoria, ¿ya? Es otro capítulo que está en el libro con relación, bueno, está con el título de Administración de la Memoria. Entonces, bueno, a manera de introducción a alto nivel es que todas las computadoras van a tener una memoria principal que se utiliza para los programas que están en ejecución. Los programas en ejecución necesitan tener acceso a un espacio de la memoria, ¿no? Sí, hay algunos que consumen harto, otros poco, entonces, pero todos al final necesitan acceder a la memoria, ¿sí? Ahora, aquí se hace estudio, aunque como referencia a tipos a un tipo de sistema operativo que sí existió, pero que ya no se usa, que es el DOS, como ejemplo de un sistema operativo que era monousuario y además que tenía la característica de que un solo programa está en la memoria. No tengo dos procesos, dos programas que estén en memoria, solo uno a la vez, ¿no? Los más sofisticados, los actuales, me permiten tener varios programas corriendo al mismo tiempo, ¿no? Que es el caso de Windows, que es el caso de Linux, ¿no? De hecho, cuando hemos hecho un get process en la consola PowerShell, me ha mostrado toda una lista de procesos que están en ejecución, ¿no? Y que están haciendo uso de procesador, pero también están haciendo uso de memoria, ¿ya? Si levanto ahorita la herramienta de performance de Windows, se me va a mostrar cuánto de memoria se está usando. Entonces, hay varios procesos que están utilizando. Entonces, eso que ya de antes, que solamente uno a la vez estaba en memoria, es parte del pasado, ¿ya? Estamos hablando del DOS, ¿no? Que ya no se usa, ¿no? Sin embargo, todavía está presente, pero no digamos desde un punto de vista de uso masivo, ¿no? Sino es como, o sea, de hecho Windows lo incluye, sigue siendo parte, pero es como que, es como yo lo llamaría así, ¿no? Es como el arrancador, ¿no? Como porque al final empieza, arranca a partir de ahí y se levanta el resto, ¿no? Es simplemente para eso. No se podría decir que Windows lo ha desechado por completo de OS, ¿no? DOS está ahí, solo que obviamente solo lo usa para arrancar su sistema operativo, que es el que estamos utilizando y el que todos usamos, ¿no? Y bueno, también se va a ver el caso en memoria de lo que es multiprogramación, monoprogramación, y se va a volver a hacer referencia a DOS de cómo antes esto lo manejaba, ¿no? ¿Qué más? Ya, bueno, en todo caso, también bueno, se habla también de administración de memoria porque de alguna forma se tiene que tener mecanismos de control que permitan que cada programa tenga su propio espacio. Es decir, no haya una interferencia, ¿no? Por ejemplo, bueno, uno de los gráficos que se hace de la memoria es como si fuera una cinta. Entonces, que digamos, y como si fuera una cinta que estuviera numerado posiciones. Entonces, no se puede dar el caso, digamos, que en la posición 10 de la memoria, dos programas estén escribiendo, ¿no? No se puede dar ese caso. Entonces, se necesita algún mecanismo de protección y es el sistema operativo el que se encarga de que cada proceso no interfiera con otro y no escriba en las áreas que le corresponden a otro proceso, ¿ya? Esto se conoce como administración y protección de la memoria principal, ¿no? Y ese es el sistema operativo el que se va a encargar de que esto no suceda. ¿Sí? Entonces, algo que se va a ver más adelante también es que se lo va a poner como si fuera una cinta y la posición inicial es la posición cero y la posición última va a ser el tamaño total, digamos, de la memoria, ¿no? Si es, por ejemplo, 16 gigas, pues la última posición es el último bit que corresponde a los 16, ¿no? ¿Ya?
Y obviamente o sea, lo que va a utilizar un programa ¿no? Va a ser siempre menor al tamaño de la memoria, ¿no? No se va a dar el caso de que, digamos, tenga un programa que requiera más de lo que la memoria principal tiene, ¿no? ¿Sí? Si bien es cierto, hay programas que necesitan bastante memoria, pero no es factible tener algo en funcionamiento cuando se supera a la cantidad de memoria. ¿Sí? Bueno, como ejemplo, digamos, podríamos dar de un caso como este es ah, el VMware no te permite configurar el tamaño de la memoria, ¿sí? Entonces podrían probar ustedes, digamos, una máquina sucia, por ejemplo, y ponerle una memoria chiquita y van a ver que ni va a arrancar y se va a estancar, ¿no? Es casi obvio, ¿no? Por eso se dice eh, que un proceso va a tener va a ser siempre menor que la memoria principal, ¿sí? Porque si se da el caso de mayor, directamente ya no es posible ejecutar. Ahora, algo que también se va a ver más adelante es el tema de que se conoce como memoria virtual, ¿sí? Ah, por mucho que tenga una memoria grande, digamos, de este tamaño, siempre me falta espacio porque tengo un montón de programas, ¿no? De hecho, el hecho mismo de tener ahorita Zoom, tener mi PowerPoint, y de paso creo que le levanté una aplicacioncita que está corriendo y tengo mi antivirus, todos ellos están haciendo uso de la memoria, ¿no? Ya han visto la lista de procesos, es una lista larga. Sumando cada uno de ellos, fácilmente lo pueden llenar la memoria. Sí, fácilmente, ¿no? Y pasa también en Linux lo mismo. Sí, Linux también tiene, no son dos, tres procesos que están corriendo, son varios procesos que están corriendo. Todas ellas tienen su espacio de direcciones en la memoria, están haciendo uso de memoria, ¿no? Entonces, aparte de eso, hay otro detalle que también lo voy a mencionar más adelante varias veces, es el concepto de limitación, ¿no? O sea, para empezar, aquí tengo un solo procesador, ¿no? Tengo una memoria que tiene una capacidad X, ¿no? Tengo puertos USB 2 nomás, 3, ¿no? Entonces, hay una limitación, ¿sí? Entonces, por mucho que se quiera optimizar, al final te topas con la limitación. Y en el caso de la memoria es lo mismo, ¿no? Entonces, en algún momento necesitas más memoria y ya no hay. Y para evitar eso que les dije, ¿no? Que a ver, configuren el VMware, póngale una memoria pequeña y prendan y va a ver que no le va a levantar nada. Eh, Se utiliza un mecanismo que es el de memoria virtual, en la cual se utiliza el disco como si fuera una extensión de la memoria, ¿sí? Entonces eso se lo va a ver también mucho más adelante. Eso sí es mucho más adelante, ¿no? Y bueno, después vamos a ver archivos, ¿ya? Si vemos desde un punto de vista de lectura, este capítulo es el capítulo más largo del libro, el más tedioso de leer, el más pesado de leer, ¿no? Sí, y bueno, ya cada uno va a tener su experiencia porque parte de la actividad que tienen ustedes que hacer es lectura del libro, ¿no? Capítulo por capítulo. Después vamos a hablar de sistemas de archivos, ¿ya? Ese es tal vez el capítulo más bonito porque es algo ya más ah, con el que más interactuamos, ¿no? Justamente porque ahí estamos guardando archivos, estamos haciendo copia, modificando, borrando, ¿no? Y se va a hablar de lo que es un archivo, lo que es un directorio, ¿no? Y bueno, vamos a hablar del sistema de archivos, que en esencia es un método de almacenamiento y organización de archivos, ¿no? Y se va a hablar de la organización jerárquica de archivos. Bueno, entonces lo que estamos viendo hoy es básicamente un pantallazo general de el temario como tal que se va a ir desarrollando y que también van a ser evaluados, va a ser motivo de evaluación en su momento, ¿no? Ya definimos, ¿no? Cuáles van a entrar al primer parcial, cuáles van a entrar al segundo parcial, ¿no? Entonces eso ya definimos el primer día de clases, ¿ya? Y bueno, como conocimiento general, cada archivo va a tener su nombre de ruta, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Windows S, dos puntos, barra, una carpeta, barra y su nombre de archivo, ¿no? ¿Ya?
Y en el caso de Linux es barra, ¿no? El otro es backslash, el otro es slash, el nombre, slash, ¿no? Entonces todo eso se conoce como ruta. Existen lo que son las rutas absolutas, que consiste básicamente en todo desde la raíz, con todos los directorios intermedios hasta llegar al archivo, ¿no? Y existen también las relativas cuando usamos el punto, el que mostramos en laboratorio, ¿no? ¿Se acuerdan? Dos puntos, punto para decir este directorio, dos puntos, un directorio atrás, ¿no? Se puede colocar dos puntos, barra, entonces te está diciendo un nivel, dos niveles atrás, una carpeta hacia adelante, ¿no? Sí, entonces se puede utilizar también de esa manera. Otro concepto que se lo va a ver más adelante también es el concepto de montaje de sistema de archivos, que es algo muy propio de Unix y que básicamente es adjuntar el sistema de archivos de un medio externo al árbol principal. ¿Sí? Eso también lo vamos a ver más adelante. Y no solamente como teoría, ¿no? Sino que es una operación muy común en Linux, ¿no? El montar un sistema de archivos. De hecho, cuando estés instalándote alguna aplicación en tu máquina virtual, tienes que montar el DVD, ¿no? Porque se tiene que montar para que sea parte del sistema de archivo, pueda acceder a los archivos y poder, digamos, utilizar para la instalación. Entonces, esto del montaje es algo muy propio de Unix, Linux, que ya desde que, bueno, sin antes llegar al capítulo como tal, ya es una acción que van ustedes ir realizando, ¿no? El montar. Cuando ponen un pendrive, lo propio, ¿no? Se tiene que montar el pendrive para poder acceder a sus archivos, ¿no? Entonces, en Unix, en el mundo Unix, este es un concepto muy importante, el montaje de sistemas de archivos, ¿no? Y bueno, después vamos a todos los componentes, es todos los dispositivos de entrada y salida, ¿no? O sea, todas las computadoras como tal van a tener dispositivos físicos para poder adquirir algún tipo de entrada y para poder producir algún tipo de salida, ¿ya? Y bueno, al final es también el sistema operativo que va a administrar todo esto relacionado a lo que recibe y lo que y la salida, ¿no? ¿Sí? La entrada y la salida. El sistema operativo se encarga de poder gestionar, ¿no? Y manejar, ¿sí? Y bueno, cuando vimos la introducción ya a la parte teórica, a un escenario sin sistema operativo implica que cada programa justamente se dedique de todo esto que hemos visto ahorita, ¿no? Del proceso, de la memoria, de la entrada y salida. Entonces, tu aplicación tendría que hacer además control de procesos, control de administración de memoria, ¿no? Y eso no es factible en estos tiempos, ¿no? De ahí la necesidad de tener un sistema operativo, porque el sistema operativo al final es el que gestiona, es el que administra todos estos conceptos que hemos revisado. Proceso, memoria, sistema de archivos, entrada, salida. El sistema operativo se encarga. Entonces, básicamente es como un intermediario, como hemos dibujado en el gráfico, se encarga de interactuar con el hardware, con adquirir entrada de un dispositivo, botar a la salida a otro dispositivo, ¿no? Externo. Y solamente mi programa a través de una API va a interactuar, ¿no? Y va a pedir servicios y el sistema operativo se va a encargar de devolver lo que necesita. Bueno, esto de seguridad de protección casi es casi al finalizar. Normalmente no se logra alcanzar, ¿sí? O sea, como contenido, digamos, es hasta entrada y salida, pero digamos seguridad y protección lo vamos a tratar de ver ya al finalizar, ¿no? Y de hecho también el sistema operativo, como dijimos en alguna de las clases, es el que se encarga también y tiene que tener esa característica de dar seguridad y protección a los datos, ¿no? De hecho, ya hablamos un poquito de la forma de permisos en el Linux, ¿no? Con lo que vimos de lectura, escritura y ejecución. ¿Se acuerdan? No, vamos a ver aquí un ratito. Me refiero a esto, ¿no? Esto, ¿se acuerdan que vimos? ¿No? Entonces dijimos que estos primeros tres grupos es permisos del usuario, permisos del grupo y permisos de otros, ¿no?
Y entonces, si uno no tiene permiso de lectura, entonces no va a poder leer y si así se va a ir, puede otorgar permiso al grupo, se puede otorgar permiso a otros o directamente solo el usuario tiene acceso exclusivo sobre el archivo, ¿no? También permiso de ejecución, si puede o no puede ejecutar un programa. ¿Bien? Entonces, es parte también de las funciones, de las operaciones que va a realizar el sistema operativo. Y es responsabilidad del sistema operativo administrar la seguridad de manera que los archivos sea solamente accedido por los usuarios autorizados, ¿no? Y eso. Y bueno, esto no está como capítulo, porque seguridad también es un capítulo del libro, ¿sí? Pero digamos como parte del sistema operativo está algo elemental, especialmente en el mundo Unix, que es el shell. ¿Sí? El shell es el intérprete de comandos, ¿no? Ya es una definición bien corta, pero que realmente te dice lo que es el intérprete de comandos. No es la interfaz principal entre el usuario y el sistema operativo, ¿sí? Entonces, los usuarios, especialmente de Unix, o de sistemas operativos basados en Unix es uno de los elementos importantes, ¿no? No tanto en Windows, ¿no? En Windows, digamos, no se usa mucho, digamos, la línea de comandos, ¿no? Es más, es directamente ya todo el entorno gráfico. En cambio, en una máquina Linux, no. Es casi impensable, más bien, no usar el shell, ¿no? De hecho, yo me logueo y ya estoy, ¿no? ¿No? Sí, creo que les mostré esto también en la última clase. Si vengo aquí a les etc passwds, aquí se almacenan los usuarios. Aquí vamos a buscar el usuario pública. Entonces, cada usuario tiene asociado un identificador de usuario, un grupo de usuario, al grupo al que pertenece, el nombre del usuario o puede ser una descripción del usuario, su carpeta de trabajo y el shell. Entonces, cuando yo me estoy logueando, digamos, como usuario pública, como usuario, digamos, pongamos que tenga aquí un usuario que se llame ASO01 o TCO01. Cuando me estoy logueando, entonces ese usuario tiene un identificador, pertenece a un grupo, tiene una carpeta de trabajo y además ejecuta un intérprete de comandos, ejecuta un shell. ¿Sí? Entonces, por eso es esencial, es un elemento esencial en un Unix el shell, ¿no? No así en Windows. En Windows no funciona así, ¿no? En Linux sí. Entonces, por eso es que cada usuario tiene asociado el shell. Ahora hay algunos usuarios como este, por ejemplo, www que dice aquí sbin no login. Entonces, que no tiene acceso al intérprete de comandos, ¿no? Y todos los que tienen acceso de intérprete de comandos, dice aquí el ejecutable del shell, que sería en este caso bash, ¿no? El bin bash. Podría cambiarle por otro, ponerle el shell o bourne shell o el cache shell, cualquiera, ¿no? Pero al final el usuario, sí o sí, al iniciar sesión, por defecto, tiene asociado un shell, ¿sí? ¿Ya? Entonces, el shell es el elemento importante y es lo que conocemos también tal vez indirectamente como la consola, la línea de comandos, ¿sí? Y es algo que esencial, ¿no? El manejar y de alguna forma sí tienes que memorizar, ¿no? No hay de otra, ¿no? No es que vas a inferir un comando, tienes que memorizar o tienes que encontrar el mecanismo para que puedas fácilmente encontrar o recordarte de las distintas opciones, ¿ya? Es la interfaz principal entre un usuario y el sistema operativo, ¿sí? Eso también es un concepto bien elemental acerca de shell. Y bueno, después vienen lo que son las llamadas al sistema, que son las interfaces de programación que sirven para poder invocar servicios, ¿no? Del que el sistema ofrece. Entonces, es usado por las aplicaciones y ya por los programas que yo escribo para solicitar un servicio al sistema operativo. Listo. Bueno, eso es la introducción. Después vamos a ir a otro, que sería este de aquí. Vamos a poner una breve pausa. Bien, vamos a continuar entonces con algunos conceptos básicos
y vamos a entrar a lo que son las llamadas al sistema, ¿ya? Y bueno, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a ver de las interfaces de usuario del sistema operativo y después acerca de las llamadas al sistema. Entonces, sí, bueno, para esto ya necesitamos un poco interactuar ya con la máquina y hacer algunos ejemplitos, hacer correr ejemplos ya en C, ¿no? Entonces, por lo que la siguiente sí o sí, vamos a tener que nomás recurrir otra vez a la máquina y a ver algunos ejemplos y empezar, bueno, a empezar a hacer, revisar lo que les dije, ¿no? Tenemos que ver un poco el tema de introducción a C, pero desde un punto de vista de opciones más frecuentes de compilación, algunos, y a la par ver algunos detalles de sintaxis, ¿no? ¿Ya? Vamos a ver después algunos ejemplos de llamadas al sistema y bueno, y código para esto, ¿no? Todo eso se les va a compartir y bueno, la idea es que lo vayan ejecutando y vayan revisando en sus máquinas, ¿no? Bueno, ah, si hablamos de interfaces que tiene el sistema operativo para interactuar con un usuario, está uno, el shell que ya habíamos mencionado, después está la interfaz de usuario gráfica y después está las llamadas al sistema, ¿sí? Entonces, el intérprete de comandos, una vez más, es la principal, ¿no? Entre el usuario y el sistema operativo, ¿no? Y principal también porque les dije hace un momento. Un usuario se agrega al sistema, especialmente en un entorno Unix, y ese usuario ya tiene asociado el shell que va a utilizar, ¿no? Entonces, pongo mi contraseña y ya estoy con un shell, ¿no? Entonces, es el principal. Su función principal es obtener y ejecutar el comando. Entonces yo ejecuto un comando, ls, y me devuelve un resultado, ¿ya? Y el shell contiene el código que ejecute el comando, ¿no? No es o sea, el comando tiene su propio código, pero el shell lo que hace es cómo ejecuta ese comando, ¿no? Eso es lo que contiene el código del shell. El GUI es la interfaz gráfica de usuario, ¿no? Bueno, es claro de que la idea de una interfaz de usuario es en lugar de tener que estar escribiendo órdenes a través de la línea de comandos, es utilizar un sistema de ventanas, menús, ¿no? Para poder hacer alguna operación, ¿no? Lo que hacemos el drag and drop, el arrastrar, el cerrar, el editar, copiar, ¿no? Entonces son operaciones que me ayuda bastante a una interfaz gráfica, ¿no? Si hablamos un poquito de sus inicios, ha sido por los años 70, ¿ya? Y es lo que les decía también, ¿no? Que no es que Mac lo haya inventado, sino que ya fueron otros los que inventaron, solo que es Mac que lo ha usado, lo ha tomado, o quién sabe, tal vez lo ha pirateado. Y es el que pero es Mac el que lo populariza, lo hace popular en los 80, ¿no? El uso de la interfaz gráfica, ¿sí? De hecho, siempre se ha usado interfaz texto, ¿no? La consola, como les dije, ¿no? Incluso cuando eran las grandes universidades, igual era interfaz consola, ¿no? TOS también era interfaz consola. Así que ahí, digamos, vio una oportunidad Steve Jobs, y es que empieza a utilizar el entorno gráfico y hace posible, digamos, que más personas puedan utilizar, ¿no? Sí. Es lo que muchas veces, a mí me da un poquito de sistemas operativos, es lo que se conoce como es parte de lo que es, alguna vez han debido hacer ustedes el análisis FODA, ¿no? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Al final, una debilidad te ayuda, digamos, a encontrar una oportunidad, ¿no? Una amenaza a lo propio. Y lo mismo, ¿no? Es como estudiar de alguna forma cómo está y sobre eso tú planteas algo, ¿no? Y más o menos es lo que ha hecho Steve Jobs, ¿no? En su momento todo era consola, entonces ha decidido utilizar un sistema de ventanas y menús, ¿no? ¿Sí? Y lo mismo Windows, ¿no? En su momento solo eran las grandes universidades, digo Microsoft, solo eran las grandes universidades que tenían acceso a una computadora, entonces se le ocurrió, digamos, hacer que los usuarios de a pie puedan tener también computadora en su casa y que corran su sistema operativo, ¿no? Y ahí encontró una oportunidad de negocio que lo hizo la empresa y la compañía que es la que conocemos hoy, ¿no? Sí, las cosas que uno también podría aprender de la teoría o también un poco de la historia, ¿no?
¿sí? Que tranquila, que es también como una fuente de inspiración, ¿no? Ver siempre qué cosas faltan en el mercado y tal vez tú plantear aquello que falta, ¿no? O ver la debilidad del mercado y tú corregir o plantear la solución para esa debilidad, ¿no? ¿Sí? Y es algo que hay que reconocer, lo hicieron Microsoft y Apple en su momento, ¿no? ¿Ya? O sea, con esto no estoy diciendo, digamos, que el shell no sirve, ¿no? Entonces el shell sí sigue usando, solo lo que les estoy diciendo es que al final a alguien se le ocurrió tener una interfaz gráfica, ¿no? O sea, si hablamos hace años atrás, no existía, entonces a alguien se le ocurrió tener esa interfaz gráfica, ¿no? Entonces, porque vio que eso podía hacerlo más fácil a las personas, ¿no? ¿Qué más? Y bueno, hablando ya, saliendo, bueno, esos son el GUI, ¿no? Me falta ver algunos detalles de GUI. Volveremos a nuestra maquinita virtual. Y bueno, cuando hablamos de interfaz gráfica, nos estamos refiriendo justamente a la interfaz que creo que todos utilizamos, ¿no? De todas maneras, aquí les dije, ¿no? Que tengo un programa emulador de terminal, que es el console, y ahí tengo mi prompt para poder escribir mi línea de comandos, ¿no? Al final, o sea, sigo utilizando la consola, solo que es consola un poquito colorida nada más. Eh, Algo que tal vez como cultura general mencionar es el hecho de que actualmente en el lado Linux hay dos interfaces de usuario que son las que dominan el mercado en las distribuciones Linux, ¿no? Una es Genome y otra es KDE, ¿no? ¿Sí? A muchos prefieren KDE, de hecho a mí me gusta más KDE, más que Genome, ¿no? Y no solamente es la interfaz, sino que también viene, es como toda una infraestructura también de desarrollo, porque te trae un conjunto de librerías para poder hacer aplicaciones gráficas, ¿no? ¿Sí? En el caso, digamos, de Genome, utiliza GTK, ¿sí? G de gato, T y K, ¿no? GTK. Y esa es la librería que se puede utilizar desde C para poder es que tú puedas desarrollar también tu propio, tu entorno gráfico, ¿no? Puedes encontrar IDEs que utilicen GTK, que puedan ser herramientas RAD, donde puedas arrastrar los iconos y te genere el código, todo, ¿no? Puedes encontrar todo eso. Hay muchos lenguajes que pueden interactuar con GTK, C, Python y varios, ¿no? Entonces, no solamente es en el caso, digamos, de Linux, es la interfaz, el sistema de menús, ventanas, ¿no? Sino que es la librería para poder desarrollar, ¿ya? Ahora, lo menciono a GTK porque tiene la característica de ser ah, open source, ¿no? O sea, es abierto, ¿ya? Completamente abierto, ¿sí? Entonces, no solamente es una interfaz que la puedes utilizar como usuario final, sino también toda la infraestructura por detrás la puedes utilizar ya como desarrollador, ¿no? Por el otro lado está KDE, ¿ya? KDE utiliza, si no me equivoco, es Qt, el lenguaje, no digo la librería. Entonces, la diferencia está de que Qt, bueno, en esto el nombre me puedo estar equivocando, ¿sí? Porque ahorita ya no me acuerdo exactamente qué se llama la librería que utiliza KDE, ¿ya? Pero la diferencia está de que es propietario. Se tiene que pagar licencias y demás, ¿no? Pero la verdad también es mucho más bonito, es mucho más, incluso hay escritorios KD que son bastante alucinantes, ¿no? Que te hacen, que puedes hacer, ¿cómo se llama eso? Ese efecto de transparencia, cosas como eso, ¿no? Sí, entonces, pero es interesante un poquito estos detalles porque al igual que en Genome, pues el lado de KDE también tiene toda una infraestructura por detrás para poder hacer desarrollo de aplicaciones, ¿no? Tienes tus herramientas RAD, tus IDEs, tienes la librería Qt, sí, es de Qt, para poder hacer desarrollo, ¿no? Y poder, en un entorno KD, poder tener todo, poder hacer tus propias aplicaciones gráficas, ¿no? Y tener tus propios GUIs, ¿no? Entonces, no son las únicas, pero estas son las que prácticamente dominan el mercado y se ha mantenido, ¿no? O sea, hace tiempo que existe Genome
y sigue existiendo, y lo mismo con KDE, ¿no? Sigue existiendo. De momento, viendo un poco a futuro, van a seguir estos en el mercado, ¿no? Van a seguir manejando el mercado de interfaces de usuario en el lado de Linux, ¿no? En el lado de Mac no hay mucha competencia, ¿no? Entonces, en Mac es solo un Mac, y esa es una de las ventajas que tiene frente al Android, por ejemplo, en el caso de iOS. Es básicamente el iPad, el iPhone, digamos una variante más pequeña, más grande. Y en el caso del iPad, el iPad mini, el iPad normal. No hay más, ¿no? En cambio, en el lado de Android tienes los de celulares chinos, tienes una variedad enorme, ¿no? Igual lo mismo en Mac. En Mac su interfaz es única, solo para Mac, y no hay más que solo Mac, así que ahí acabó, ¿no? En Linux sí tienes esa variedad, ¿no? Hay algunas distribuciones que utilizan otras interfaces de usuario. Sí, había una que me acuerdo, una distribución Linux que se llamaba Windows, que tenía una interfaz similar a la de Windows, con su menú inicio, mi PC, y bien, es prácticamente una copia de la interfaz de Windows, ¿no? Eso como apunte adicional. Bueno, volviendo al tema a la presentación, bueno, de hecho los mencionamos los anteriores porque son interfaces válidas para comunicarse con el sistema operativo, ¿no? Son interfaces válidas. No es que son solamente cultura general, no, no. O sea, el GUI lo sigues usando, se sigue usando, el shell se sigue usando,